Buenos días a todas las personas que nos siguen a través de la transmisión de hoy. Se encuentra con nosotros la doctora Tania Orihuela, representante de la Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría del Pueblo. Saludamos también a Rosemary Olivares, intérprete de lengua de señas. Hoy en Defensoría en Directo hablaremos sobre la violencia escolar. Si existe alguna consulta sobre el tema, pueden dejarnos sus comentarios y preguntas que las responderemos en vivo. Buenos días, doctora Tania, gracias por acompañarnos. Buenos días también. Gracias por este espacio donde vamos a poder dar algunos alcances sobre la violencia escolar. Bien, entonces para empezar la Defensoría en directo, vamos a empezar con la primera pregunta, y entonces sería, ¿qué es la violencia escolar, doctora? ¿Y cuáles son los tipos de violencia escolar que existen? Sí, bueno, la violencia escolar es todo acto o conducta violenta ya sea contra una niña, niño o adolescente que ocurre dentro de la institución educativa, pero también puede ser en sus inmediaciones, ¿no? O en el trayecto entre la escuela y el hogar, ¿no? Y los estudiantes, en este caso, perdón, los que están involucrados, son justamente estudiantes o personal, ¿no?, de la institución educativa, independientemente de que pertenezcan o no a dicha escuela. Los tipos de violencia que se identifican en las escuelas son violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, ¿no? Estos tipos de violencia pueden ocurrir, dada la dinámica del espacio educativo, entre estudiantes, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos el acoso escolar o lo de que se denomina bullying, y que, a diferencia de otros tipos de violencia entre estudiantes, se caracteriza porque es sistemática, no es continua, no es un hecho aislado, esporádico. Hay una intención de dañar y también, por supuesto, que hay un aspecto del abuso de poder, ¿no? Con respecto del estudiante que agrede hacia el estudiante que es víctima. Entonces, ese tipo de violencia también se produce, pero también ocurre violencia cometida por personal de la institución educativa hacia los estudiantes, y también puede ser física, psicológica o sexual, ¿no? Estos tipos de violencia están también regulados, perdón, la actuación ante estos casos están regulados por normas del Ministerio de Educación. Ahí tenemos el Decreto Supremo 004 del 2018 del Minedu, y también la resolución ministerial 274 del 2020 del Minedu, ¿no?, que actualiza los protocolos de atención de casos de violencia escolar. Perfecto, doctora. Y bueno, frente a esta situación de violencia que acaba de explicar, frente a estos tipos de violencia que existen, la pregunta sería entonces, ¿cómo pueden prevenir las y los docentes estas situaciones entre sus estudiantes en los espacios en donde menciona que se desarrolla este tipo de violencia? Sí, Samir, gracias. Estas medidas de prevención de la violencia, ¿no?, que es lo ideal que se tiene que realizar para que no ocurran, ¿no? Porque ya es lamentable cuando ya ocurran, ya la afectación a la integridad ya está dada. Entonces, las normas del propio Ministerio de Educación establecen, a través de los lineamientos para la convivencia escolar, la prevención y atención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, diversas actividades de prevención. Entre ellas tenemos actividades de integración, como lo denomina el propio ministerio, que comprenden actividades de sensibilización, difusión, información, actividades deportivas, culturales, de tipo lúdico y artístico, ¿no? Con el objeto justamente de generar estos valores, habilidades personales, ¿no es cierto?, que puedan ser bastante útiles para la interacción o la dinámica que se da en las instituciones educativas. Y justo con eso, a partir de ello, prevenir la violencia. Por ejemplo, también ahí mencionan de que se tiene que dar una bienvenida empática, acogedora desde el primer día de clases, ¿no? Y esto a cargo, por supuesto, del docente o el tutor de aula.
También pueden realizar, por ejemplo, paseos, actividades de integración donde también participe la familia, ¿no? No solamente los estudiantes, sino la familia para que pueda involucrarse en la gestión de la convivencia escolar, la promoción también de la convivencia escolar sin violencia, actividades de compartir, como también ahí lo denominan en las escuelas, todo lo que favorezca la participación de toda la comunidad educativa, ¿no? Festivales también, recreos amigables, como también lo denomina el Ministerio de Educación. También ya dirigido a los estudiantes, las sesiones de tutoría, ¿no? Que también contribuyen en gran medida a la prevención de la violencia a partir de un diagnóstico del aula, ¿no? Y las necesidades que pudieran tener los estudiantes de orientación, ¿no? Para identificar, por ejemplo, los tipos de violencia, qué cosa es el acoso escolar, por qué se tiene que avisar, ¿no? Por qué es importante no callar, ¿no? Ese tipo de actividades y, por supuesto, también promover el contacto permanente con los padres y madres de familia, ¿no? Para que ellos, como repito, se involucren, pero también para que ellos estén conscientes del problema de la violencia y los riesgos, ¿no es cierto?, que hay para situaciones riesgosas que pueden estar identificando y que de repente tienen dudas, ¿no? Entonces, poder actuar a tiempo, poder comunicarlo a la docente, de manera oportuna y también ellos estén pendientes del comportamiento de sus hijos e hijas, ¿no? Ante un cambio de conducta u otro y se comprometan y respondan si es que ya hubiera algún hecho de violencia escolar, ¿no es cierto? Tomen las medidas, ¿no? De apoyo al estudiante que fue víctima o también al estudiante que ha sido testigo o que fue el que cometió el acto de agresión, ¿no? Ujú. Eso, entonces estas acciones preventivas, en conclusión, pueden desarrollarse dentro del horario escolar, ¿no? Como les decía, durante la hora de tutoría o en otros espacios de reflexión, participación que promueva la escuela, pero también fuera del horario escolar, ¿no? A través de estas actividades de paseos, de campeonatos y otro tipo de actividades que la escuela pueda diseñar y establecer para prevenir la violencia. También, dado que, como decía, la violencia no solo se produce en la institución educativa, sino en las inmediaciones, ¿no es cierto? También el ministerio también establece las llamadas brigadas de autoprotección especial, las VAPE, ¿no? Que han sido también aprobadas por una norma, que es la resolución ministerial 066 del año 2018, donde se promueve o se busca velar por la integridad física de los estudiantes, la integridad moral, psicológica de los estudiantes, con apoyo de las familias y también de los servicios locales, ¿no? Las autoridades locales, donde se ubica la escuela, ¿no? Ahí pueden participar la policía, el serenazgo, y otras entidades locales para prevenir justamente la violencia que se pueda estar dando en las inmediaciones, algún riesgo que pueda eh, implicar un daño para la integridad de los estudiantes y las estudiantes, ¿no? Esto con el apoyo del propio director de la institución educativa, los integrantes del comité de gestión de bienestar, que lo que antes se llamaba, por ejemplo, el comité de tutoría y orientación educativa, ¿no? Ellos no actúan de forma espontánea, ¿no? Sin una ruta, sino tienen que establecer un cronograma, un plan institucional, ¿no? De cómo va a consistir estas brigadas, quiénes van a participar, los turnos y en fin. Entonces hay este tipo de medidas para prevenir la violencia en las escuelas. Mm, Perfecto, doctora. Pero ya cuando nos encontramos en todo caso ante una situación probable de violencia escolar, la pregunta sería, ¿qué señales deberían alertar a los padres y madres, ¿no? De que su hijo probablemente está siendo víctima, hijo o hija está siendo víctima de violencia escolar? Sí, hay que estar bastante atentos porque la violencia puede producirse, como también señalé hace un instante, entre estudiantes o también puede ser cometida por el personal de la institución educativa, ¿no? Y no solamente me estoy refiriendo a los docentes o a los directores, sino también el personal administrativo, el personal de vigilancia, el personal auxiliar, ¿no? Entonces, tienen que estar atentos, por ejemplo, si se tratara de violencia psicológica, ¿no?
o física, que no hay lesiones, o sea, no es evidente, de repente es un cambio en el rendimiento escolar, ¿no? Ha bajado en notas, o no quiere ir a la escuela, tiene bastante desinterés, a diferencia de otras oportunidades de ir a la escuela o participar en las actividades. También se aísla, por ejemplo, ¿no? De sus propios compañeros, ya no es tan participativo, ya no es tan activo. Eh, También de repente empieza a mostrar tics, tartamudeos, ¿no es cierto? O también se torna más callado, ¿no? Cambios en los ámbitos de alimentación, juego, ¿no? Ya no participa como antes, y también autolesiones, ¿no? Eso también hay que identificar. Entonces, es una manera de mostrar, ¿no? El estudiante cuando no tiene un soporte emocional adecuado, entonces trata, o en todo caso demuestra con este tipo de situaciones, ¿no es cierto?, manifestaciones, lo que estaría pasando. Y en violencia sexual y o física con lesiones, ¿no? Ya cuando se ve pues moretones, heridas, cortes, ¿no es cierto? Y son frecuentes que el estudiante está mostrando cada vez que llega de la escuela, también puede reaccionar agresivamente, ¿no? A la defensiva. Entonces, si eso, por ejemplo, es identificado por una madre o padre, entonces hay que estar atentos y decir por qué, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque ¿qué es alguna situación en la escuela o en el entorno también, como les decíamos, ¿no? Puede ser en las inmediaciones o del trayecto de la escuela a la casa también, ¿no? Porque puede ser que vaya al colegio, identifique que no hay ninguna situación que esté afectando a su hijo, pero puede ser que en el trayecto sí esté sufriendo algún tipo de violencia. Y de violencia sexual, sí, ahí es cuando, por ejemplo, se niega a ir a la escuela, evita personas conocidas o ciertos lugares, eh, también hace relatos indirectos, ¿no? De connotación sexual, ¿no? O referido a partes íntimas, sus juegos, su forma de interactuar, a su conversación también están relacionadas justamente a los genitales o a la actividad sexual. Y también ya físicamente puede demostrar algún tipo de dificultad, ¿no? En sus partes íntimas, en sus genitales, de que algo está pasando, ¿no? También, y lamentablemente puede ser que resulte, en este caso, si es una niña o adolescente embarazada, ¿no? Entonces, hay que estar, los padres, madres o los cuidadores, ¿no? Muchas veces los padres también trabajan, entonces hay familiares que están en la casa y que están al cuidado de los niños, niñas o adolescentes, entonces estar atentos a estas señales, a estas manifestaciones. Perfecto, doctora. Y la pregunta siguiente sería, cuando ya sucede el caso de violencia escolar, ¿quién o quiénes deberían intervenir para atender el caso? Y además de ello, ¿qué acciones les corresponde realizar justamente a estas personas que deberían intervenir? Sí, gracias, Amir. Normativamente también ya está establecido quiénes son los responsables, ¿no? Es el director o la directora de la institución educativa y el responsable de convivencia escolar que ha sido designado por este funcionario o funcionaria. Ellos tienen la obligación de realizar diversas medidas, ¿no? Establecidas ya en los protocolos, ¿no? No hay nada ahí que inventar, no hay nada que consultar, ya están establecidas en los protocolos de atención de casos de violencia escolar, ¿no? De acuerdo a lo dispuesto en la resolución ministerial 274 del 2020, emitida por el Ministerio de Educación. Entonces, estos funcionarios, al momento de que toman conocimiento de un caso, tienen que realizar medidas como acción, empezando por la primera medida, que es acción. ¿En qué consiste? Son medidas adoptadas por la institución educativa para atender los casos de violencia detectados y proteger a los niños, niñas y adolescentes involucrados, ¿no? Esa es una primera medida. Ahora, habrá, de acuerdo al caso concreto, ¿no? Medidas que ellos no puedan adoptar porque se trata de un ámbito educativo. Entonces, si se requiere una atención de salud, una atención psicológica, ya de una investigación, entonces ya ellos tienen que derivar a los servicios que también presta el Estado, ¿no? A las entidades competentes, especializadas. Entonces, ahí se tiene que realizar la derivación del caso, ¿no es cierto? Mediante una comunicación, un servicio externo especializado, ¿no? En la atención de la violencia,
o para el traslado de la víctima, ¿no? Incluso en este caso de la estudiante o el estudiante que ha agredido, ¿no? Puede ser una niña, niño adolescente. Este servicio puede ser un centro de salud mental comunitario, un centro de emergencia mujer, ¿no? Dependiendo del tipo de caso que se presente. Pero no solamente queda en la derivación, ¿no? No lo derivan y se olvidan del caso, no. Tienen que hacer un seguimiento, ¿no es cierto? Que es el acompañamiento, supervisión de la situación del bienestar de los estudiantes involucrados, ¿no? En este caso, por ejemplo, para la víctima, si va a recibir atención psicológica, el acompañamiento pedagógico también que se tenga que realizar, el soporte emocional, ¿no? Porque la salud mental también es perjudicado, afectada en el caso de la niña, niño adolescente que ha sido víctima. También que se restauren, por supuesto, el clima escolar, ¿no? Porque cuando sucede un hecho de esta naturaleza, también son afectados los estudiantes, ¿no? Los compañeros de aula o la propia institución educativa. Entonces, se tiene que restablecer este clima escolar positivo, ¿no? Y, por supuesto, que verifique el cese del tipo de agresión, ¿no? Por ejemplo, si el agresor, en este caso es un docente, no puede estar en contacto con con la víctima, ¿no? Y luego de eso viene otra etapa que también es importante y es obligatoria, que es el cierre, ¿no? El cierre es cuando ya ha finalizado la atención de este caso, ¿no? Se han cumplido todos los pasos previos que acabo de señalar y sobre todo se debe garantizar la permanencia y continuidad del estudiante en la escuela, ¿no? Así como al garantizar también las medidas de protección para él, ¿no? Durante su continuidad. Eh, por ejemplo, cuando ocurre un caso de violencia sexual cometido por algún personal de la institución educativa, es al director, directora o responsable de convivencia le corresponde atender el caso dentro de las 24 horas, ¿no? De haber tomado conocimiento, informar a su vez a la unidad de gestión educativa local o UGEL y también, dado que el hecho que se ha cometido, en este caso, si fuera violación sexual, es un delito, comunicar de inmediato también a la Policía Nacional, a la Fiscalía, ¿no? Y a otras entidades especializadas para que puedan atender, a intervenir de acuerdo a su competencia. Y a la par aplicar medidas de protección, como decía, a la víctima, ¿no? A la estudiante o el estudiante víctima, como el hecho de que no esté en contacto con la presunta o el presunto agresor, ¿no es cierto? Y ahí se tiene que aplicar la separación preventiva, por ejemplo, que en los colegios públicos también se menciona, pero también en los privados, ¿no? Para justamente evitar revictimizar o más daños o represalias que atenten contra la dignidad e integridad de la estudiante o el estudiante agredido. Perfecto, doctora. Y frente a esta situación problemática explicada y también luego de que menciona cuáles son las funciones que tienen cada una de las autoridades que intervienen, la pregunta sería, ¿qué acciones desarrolla la Defensoría del Pueblo para supervisar justamente a estas entidades y que se garantice la atención de la violencia escolar en los colegios y también, ¿por qué no, la prevención? Bueno, sí, nuestra institución siempre ha manifestado en reiteradas oportunidades su preocupación por cualquier tipo de violencia que se produzca contra una niña, niño o adolescente, ¿no? Ya sea en el ámbito, en este caso, escolar o en otros ámbitos donde las niñas, niños o adolescentes permanecen, son atendidos, son formados, ¿no? Y también esto considerando su diversidad, ¿no? Porque hay niños con discapacidad, hay niños que pertenecen a poblaciones indígenas, hay niños migrantes, afroperuanos y demás, ¿no? Considerando justamente también sus características y otras situaciones que los hacen más vulnerables ante la violencia, ¿no? Y también ha enfatizado bastante en la prevención y en la atención integral, ¿no? Cuando frente a la violencia y ha hecho también incidencia con respecto a normas y políticas públicas también que diseñan o implementan las entidades del Estado, ¿no? Los sectores respectivos como el Ministerio de Educación y otros también, ¿no? Para justamente garantizar que se respete los derechos a la protección especial y el buen trato de todos los estudiantes. Entonces, cuando se toma conocimiento de un caso de violencia escolar, ya sea solicitud de un padre, madre
u otra persona, ¿no es cierto?, que conoce de un hecho de esta naturaleza, o también de oficio, cuando nosotros también, sin que alguien se acerque, nosotros también lo conocemos, se inicia una supervisión, ¿no?, para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa que justamente previene, atiende la violencia escolar, ¿no? Y también, por supuesto, que si ya se trata de un caso ya que ha sucedido, ¿no es cierto? Se apliquen los protocolos, ¿no? Los protocolos de atención de la violencia hacia estudiantes o también si es cometido del personal hacia los niños, niñas o adolescentes en la escuela. Entonces, en esa línea es que las oficinas defensoriales que están ubicadas en todo el territorio nacional supervisan el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades de las escuelas, ¿no? Como les decía, en las escuelas los principales responsables son el director, directora o el responsable de convivencia escolar, también las direcciones regionales de educación y las unidades de gestión educativa local, pero también otras entidades que intervienen, por ejemplo, cuando se deriva el caso, ¿no? Por ejemplo, se puede supervisar a los establecimientos de salud, a los centros de emergencia mujer, a las comisarías, ¿no? Cuando ya se ha, por ejemplo, denunciado un hecho de violencia sexual, los centros de salud, en fin. También desarrollamos actividades de promoción de derechos, ¿no? A través de charlas, capacitaciones, a los estudiantes, a padres, madres de familia, al personal docente y directivo, y a la comunidad en general también que se interesa por estos temas y quiere saber, ¿no? Qué cosa es la violencia escolar, cómo prevenirla, qué situaciones se pueden identificar, cómo pueden apoyar, y en fin, todo esto también que está regulado en las normas. Pero también nosotros intervenimos o tenemos un especial interés cuando se trata, por ejemplo, de un hecho ya que ha trascendido la escuela y ha sido difundido por los medios de comunicación, ¿no? Para justamente generar la atención de las entidades competentes. Pero ahí lo que queremos es evitar, por ejemplo, que se difundan información que es confidencial o que afecta la intimidad de la imagen de el estudiante, la estudiante afectada o también involucrada, ¿no? Ya sea como agresor, como testigo, ¿no? Esto para evitar que se genere una estigmatización, un señalamiento, una revictimización, ¿no? Cuando ya, por ejemplo, se muestra la imagen, se entrevista a la madre, padre o al propio director de la institución educativa, ¿no? Entonces ya se identifica a la víctima, ¿no? Por eso también hacemos recomendaciones a los medios de comunicación para un tratamiento adecuado de la noticia para que informen, pero sin afectar derechos. Aparte, también como parte de nuestra competencia, hacemos también invocaciones, recomendaciones a las entidades competentes, en este caso el Ministerio de Educación, por ejemplo, respecto a la adopción de medidas para que garanticen, como en este caso, la prevención, la atención de la violencia escolar de acuerdo a sus competencias, ¿no? Últimamente hemos enviado, por ejemplo, un oficio al Ministerio de Educación ante estos casos también que se han difundido por los medios de comunicación para que puedan implementar, difundir una campaña, ¿no es cierto?, de prevención con alcance nacional, ¿no es cierto?, y en lenguaje amigable, dirigido especialmente a los niños, niños y adolescentes y también a padres y madres de familia sobre la violencia escolar, ¿no? Esto, por supuesto, con apoyo de todos los sectores, no solo del Ministerio de Educación, y por supuesto de los medios de comunicación. Perfecto, doctora. Y la última pregunta de esta primera ronda de preguntas sería, ¿qué entidades del Estado intervienen, de acuerdo a lo que usted ha mencionado, cuando sucede un caso de violencia escolar? Y de repente también podría agregar, respecto a los documentos que me dice que ha enviado la Defensoría, si existe algún avance por parte de estas entidades que intervienen cuando suceden estos casos de violencia. Sí, bueno, las entidades que tienen que intervenir, ¿no?, ante un caso de violencia escolar son, por ejemplo, el Centro de Emergencia Mujer, ¿no? Por ejemplo, cuando ocurre un hecho de violencia sexual, sea entre estudiantes o que ha sido cometido por personal de la institución educativa,
y también cuando se trata de violencia cometido en el entorno familiar, ¿no? Esto lo puede identificar, por ejemplo, el director o el docente. Entonces, cuando se tiene conocimiento, esto también hay que comunicarlo oportunamente a la autoridad que corresponda y en este caso, por ejemplo, se deriva al Centro de Emergencia Mujer, ¿no? Para que tomen las acciones legales de acompañamiento y otras que correspondan. A los centros de salud también, ¿no? En este caso, cuando, por ejemplo, hay violencia psicológica, violencia sexual y o física, ¿no? Sea, en este caso con lesiones, ya sea cometida también la violencia por personal de la escuela, ¿no? Psicológica o física, también intervienen los centros de salud aquí. Y, por ejemplo, en el caso de los centros de salud, cuando ya ven que el caso ya es grave, por ejemplo, ellos también pueden derivarlo a su vez al centro de salud mental comunitario, ¿no? Para una atención de mayor nivel por la complejidad del caso. También lo puede, claro, de acuerdo también, como les decía, al tipo de violencia ocurrida, a la Policía Nacional, ¿no es cierto? Cuando es, por ejemplo, violencia con lesiones, ¿no? Violencia psicológica con lesiones, o perdón, con física con lesiones, a la Policía Nacional, a la Fiscalía, también a la DEMUNA, ¿no? Que ellos también intervienen a fin de brindar protección integral al estudiante, ¿no? Y también en apoyo y orientación a la familia. Al INDECOPI también, ¿no? Cuando se trata de instituciones educativas privadas, ellos también son competentes para poder intervenir, fiscalizan la actuación de las escuelas privadas para garantizar la idoneidad del servicio, ¿no? Que en este caso implica que esté libre de todo tipo de violencia, ¿no? Con base en el cumplimiento de obligaciones dispuestas en la normativa que regula la convivencia escolar sin violencia en las instituciones educativas, ¿no? Además, también, si se requiere algún tipo de apoyo de tipo legal, ¿no es cierto?, asesoría, acompañamiento a las oficinas de defensa pública del Ministerio de Justicia, ¿no? Esto entre otras entidades. Y bueno, con respecto a los oficios que se emiten, ¿no? Sabemos que las autoridades están haciendo están cumpliendo con sus obligaciones, realizando medidas de capacitación, están supervisando, haciendo seguimiento, pero por eso que desde la Defensoría consideramos que es importante en este caso fortalecer la prevención, porque las normas están emitidas, ¿no? Y hay obligaciones señaladas, hay plazos delimitadas, ¿no? Pero ante un incremento de los casos, ¿no es cierto? Vemos por necesario de que se fortalezca, se refuerce la prevención. Y cómo poder tener mayor alcance, ¿no es cierto?, para prevenir. Nosotros consideramos, por ejemplo, entre varias medidas, ¿no es cierto?, también de que se pueda diseñar e implementar una campaña nacional para ese objetivo, por ejemplo, ¿no? Aparte también, por el propio sector educación, seguir actualizando sobre esta temática, ¿no es cierto?, a los docentes, ¿no? En servicio, por ejemplo, ¿no? Decirles que hay esta normativa, que cosa está prohibido, que no se debe permitir, cuáles son sus obligaciones, no solo también para los responsables de la convivencia escolar, ¿no? Como ya dije, para el director o el responsable específico, sino también para los docentes, cuando conocen, ¿no? ¿Qué cosa hacer? ¿A quién se comunica, ¿no? Todo eso, pero también ahí también es importante el rol de la academia, ¿no? De las universidades, de los institutos pedagógicos, para que también formen, ¿no? Durante la formación inicial que tienen los docentes, también den alcances sobre este tipo de tema, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cuán importante es prevenir? ¿Cuán importante es atender? Identificar esas señales, ¿no es cierto?, en el alumno, porque el docente pasa buen tiempo, ¿no es cierto?, con el estudiante y tiene mayor posibilidad de identificar si el niño o niña adolescente es víctima de algún tipo de violencia. Perfecto, doctora. Tenemos dos preguntas del público. Una primera pregunta es de John Me Brief, que dice, bueno, además de las labores de detección y prevención de la violencia dentro del colegio, la pregunta es, ¿cómo se pueden fortalecer en los niños y niñas sus herramientas de defensa o de repente enseñarles a reaccionar sin violencia? Eh, bueno, eso se tiene que dar en dos ámbitos, ¿no?
en la escuela a través de la promoción de la convivencia escolar, ¿no es cierto?, mediante estrategias que ya han sido delimitadas por el Ministerio de Educación, ¿no? Pero también en el hogar es importante, ¿no? Como hay un dicho que dice uno demuestra con el ejemplo, ¿no? Cómo enseñar al niño a hacer, por ejemplo, la resiliencia que se denomina, ¿no? Cuando hay un hecho a veces que desequilibra la armonía familiar, ¿no? Cómo reaccionan los padres, desarrollar esas habilidades personales que tanto se mencionan, ¿no? Entonces ahí corresponde a los padres tener un rol activo en eso, ¿no es cierto?, de inculcar valores, de corregir conductas, ¿no?, que muchas veces son aprendidas, son copiadas, ¿no?, por incluso las redes, la televisión y otros medios que son positivos, ¿no es cierto?, para acceder a conocimientos, a mucha información, pero también hay, ¿no es cierto?, información que los padres necesitan estar atentos para poder orientar a los estudiantes y decirles que no es adecuado y que sí, ¿no? Y que hay una situación también, cómo lo pueden interpretar. En ese sentido, eh, ellos tienen que dar las orientaciones respectivas, ¿no? Y a veces cuando hay desconocimiento también corresponde también a las entidades del Estado, por eso decía que este tema no solamente es del Ministerio de Educación, sino corresponde a otros sectores, también ayudar a esos padres a que puedan darles pautas de crianza positiva, ¿no? Cómo no reaccionar con violencia, por ejemplo, ante una inconducta de una niña, niño, adolescente, ¿no? Porque ya al reaccionar con violencia, pues se está dando ese modelo a ese estudiante. Entonces, hay que transmitir valores, ¿no? Pero con el ejemplo, y también ahí, como vuelvo a señalar, es importante el rol que puedan cumplir las entidades, ¿no? De salud, del propio Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de Desarrollo Social, para brindar todas esas orientaciones de acuerdo, por supuesto, a su competencia y los servicios que ellos tienen a cargo, estos alcances, estas orientaciones, estos apoyos a los padres de familia, ¿no? Para inculcar valores de manera permanente, ¿no? Hay que también darles calidad de tiempo, no se trata de decir, bueno, hay una agenda, tienen una agenda laboral recargada, sino darles calidad de tiempo, ¿no? Acercarse, preguntarles qué les está pasando y ver esto, estar atentos a lo que señalábamos hace un momento también, ¿no? Si han cambiado, por ejemplo, de humor, ¿no? Que antes eran muy, muy alegres, muy conversadores, participativos, y de pronto ha cambiado, ¿no? Ese comportamiento, ahora son agresivos, están a la defensiva. Entonces, estar atentos para poder darle ese soporte que necesita, un ambiente cálido, afectivo, de comprensión, de no utilizar la violencia como una forma de corregir conductas, ¿no? Sino también ser conscientes de que la violencia se genera también en el ámbito familiar y eso se traduce también en el comportamiento de muchos niñas, niños, adolescentes en las escuelas. Y si hay necesidad de soporte, de apoyo, de orientación, acudir a los centros especializados, centros de salud, centros que brindan orientación psicológica, apoyo, ¿no es cierto?, a través de los servicios del Estado. Perfecto, doctora. Y una segunda pregunta de Tiffany Bulón dice si existe alguna norma para que el personal que labora y para que los estudiantes tengan evaluaciones psicológicas cada cierto periodo, ¿no? Para de esa forma conocer su salud mental o cómo está yendo su salud mental. ¿Existe una norma al respecto? Una norma específica no existe, pero las normas lo que señalan es que se tiene que hacer, por ejemplo, un diagnóstico, ¿no?, de la situación, de las necesidades, ¿no es cierto?, de los estudiantes. Y estos no solamente son necesidades pedagógicas, ¿no? Con motivo de esta pandemia que todavía está en curso, ¿no es cierto?, se ha identificado a nivel mundial la afectación a la salud mental de todas las personas, ¿no? Entre ellas, por supuesto, niñas, niños, adolescentes. Entonces, todos, de alguna manera, hemos sido afectados en nuestra salud mental y más los niños, niñas, adolescentes que han estado en mayor tiempo en aislamiento, ¿no? Entonces, lo importante de este colegio es hacer, por ejemplo, un diagnóstico e identificar este tipo de situaciones. Eso también está establecido en las normas del Ministerio de Educación y con base en ello, ¿no es cierto?, establecer qué tipo de actividades se van a hacer,
qué tipo de apoyo se van a requerir, ¿no? Ellos no lo van a brindar, pero pueden acudir, por ejemplo, al centro de salud mental comunitario, al hospital que tenga un servicio de apoyo psicológico para que puedan, ¿no es cierto?, evaluar a los estudiantes y responder a esta problemática o necesidad que presente, ¿no? Los que tienen psicólogo, ¿no? Que la mayoría de instituciones privadas, perdón, lo tienen en este caso también instituciones educativas privadas, ellos sí, por supuesto, de acuerdo a su dinámica, su propia organización, hacen, ¿no?, ciertas evaluaciones para tener algunos alcances sobre el estado de salud, en todo caso no de salud, pero la parte emocional, psicológica que puedan presentar los estudiantes, ¿no? Pero justamente eso debe servir de base para adoptar las medidas, ¿no es cierto?, que ayuden a los estudiantes si están atravesando problemas de salud mental, ¿no es cierto?, puedan tener una respuesta, un apoyo, ¿no?, a través del servicio que corresponda, ¿no?, un servicio del Estado, y otro tipo también de intervenciones, ¿no?, de repente actividades, como se decía, en la propia institución educativa, de más interacción, porque se ha perdido mucho durante este periodo en los cuales ellos no pudieron hacer educación presencial, ¿no es cierto? Esta interacción con sus pares y con adultos también, ¿no? Entonces, más otros aspectos como la pérdida de familiares, el fallecimiento, ¿no? Entonces, hay una afectación considerable en la salud mental de varios niños y es necesario poder apoyarles, pero para eso se requiere identificar, ¿no es cierto?, y pedir el apoyo de los servicios que correspondan. Perfecto, doctora. Entonces vamos a terminar con una última pregunta de Leticia Corrales que dice, eh, de manera puntual, si existe algún tipo de amonestación o sanción a las instituciones educativas que no aplican las normas de convivencia, prevención y atención de la violencia escolar. Las UGEL, las unidades de gestión educativa local, son las instancias que intervienen ante un incumplimiento de funciones, ¿no?, de obligaciones de las entidades, en este caso, educativas, de las instituciones educativas, ¿no? En el caso de las instituciones educativas públicas, la UGEL ahí ya establece medidas administrativas en caso, por ejemplo, de que el director no haya actuado de manera oportuna y, por ejemplo, se haya desencadenado un hecho lamentable de lesiones u otro tipo, ¿no? De acuerdo al caso es que se tienen que establecer previa investigación, por supuesto, de los hechos. Y en el caso de las instituciones educativas privadas está el INDECOPI, es la entidad competente quien fiscaliza y también establece sanciones. Muchas gracias, doctora. Entonces, esas han sido todas las preguntas. Le agradecemos mucho por las respuestas y también agradecemos a Rosemary Olivares, que estuvo a cargo de la interpretación de señas. Buenos días con todos y todas. Buenos días a todos y todas.